¿Cuáles son las dispensaciones y de dónde a dónde va cada una? Hay una discusión en el campo teológico con respecto al dispensacionalismo porque hay unos que son adispensacionalistas, otros que son ultradispensacionalistas y otros que somos dispensacionalistas y otros que son que es una corriente que se llama los dispensadores del pacto. Entonces vamos a tratar de orientar. Los que no son dispensacionalistas dicen que no existe tal cosa en el orden divino ni en la palabra. Los que son ultradispensacionalistas van más allá de lo que la Biblia dice. Hay un libro que llama Dispensacionalismo Hoy. Usted va a encontrar ahí las diferentes posturas con relación a esa temática. Le recomiendo que lo lea. Pero cuando hablamos dentro de nuestra escuela, porque nosotros pertenecemos directa o indirectamente a una escuela dispensacionalista, pensamos que hay 7. ¿Cómo están? Escuche bien. Hay una que se llama la dispensación de la inocencia. Viene por vía exegética. No dice la Biblia, dispensación de la inocencia. No. Sino que se saca por conclusión o se deduce que fue un tiempo donde el hombre estaba en un estado tan interesante que inclusive no usando vestido no existía la maldad en ellos. Por eso se le llama inocencia. ¿Ya? Un par de niños de 8 o 10 meses pueden estar desnudos, por ejemplo, y en ellos no existe la maldad. Para ellos no hay problema. Pero hágalo con un par de muchachos de 8 o 10 años, o de ahí para arriba, a ver qué pasa. Entonces, digamos que a ese periodo de inocencia lo pudiésemos comparar como esa etapa de los niños que todavía su personalidad no se ha desarrollado a la dimensión de alcanzar, establecer las diferencias entre lo bueno y lo malo. Que en este caso de la conciencia, de la inocencia, se ve roto ese tiempo porque Eva escuchó la voz del enemigo y hace lo que Dios ya les había dicho que no debían de hacer. Y desde ese momento sus ojos fueron abiertos y descubrieron que estaban desnudos y entonces ahora sienten pena y van y se esconden. A partir de ese momento, entonces Dios toma una decisión, sacar a esa pareja del huerto con un fin, que ahora no vayan y coman del árbol de la vida y se conviertan en pecadores eternos. ¿Cuándo comienza la dispensación de la inocencia? Cuando el hombre es puesto en la tierra. ¿Cuándo termina? Cuando el hombre es expulsado del huerto. ¿Qué dispensación comienza después de la expulsión del huerto? Una que llama conciencia. Conciencia en el campo práctico. Porque en la inocencia ellos eran conscientes de qué era lo bueno y qué era lo malo. Lo que pasa es que no eran practicantes. Pero después de que ellos salen del huerto, entonces ahora sí, tienen conciencia no solamente teórica, sino práctica. Entonces ya ellos saben qué es el bien y el mal y también comienzan a experimentar las consecuencias de lo uno y de lo otro. ¿Cuándo termina esa dispensación llamada conciencia? Con el diluvio. Según Génesis capítulo 6, Dios vio que el mundo estaba lleno de maldad y dijo: no contenderá más mi espíritu con el hombre, por tanto los días del hombre serán 120 años. Y fue el lapso de tiempo que Dios utilizó para generar conciencia en los señores antidiluvianos acerca de el por qué iban a ser destruidos y la posibilidad de salvarse de la destrucción a través del arca que construyó Noé. Entonces, ¿dónde comienza la segunda dispensación llamada conciencia?
comienza con la expulsión del huerto y termina con el diluvio. Una vez que se sale del arca, se inicia una tercera dispensación que se llamó gobierno humano. En ese periodo llamado gobierno humano, que comienza desde el momento que el hombre sale del huerto hasta, escuche bien, hasta la confusión de Babel, que aparece en el capítulo 11, encontramos una figura muy interesante que se llamó Nimrod. Y hay algo que de pronto la gente no conoce. Dice, poderoso cazador delante de Jehová. Resulta que eran 8 personas para poblar el mundo. Y las bestias del campo se multiplicaron más rápido que la especie humana. Entonces hubo un hombre muy arriesgado, muy valiente, que lideró un proyecto de defensa frente a las fieras del campo que se llamó Nimrod. Y alcanzó renombre entre la sociedad de tal manera que lo han puesto como su caudillo. Y toma la decisión de tomar las directrices que él plantea. Entonces a él se le ocurre, con su combo más cercano, hacer una torre que llegue hasta el cielo. Finalidad, no perder el vínculo, la amistad, el círculo de la comunidad que enfrentan un mundo, desconociendo que Dios había dado un mandamiento de crecer, multiplicar, llenar el mundo y sojuzgarlo. Entonces ellos quisieron concentrarse en un solo espacio, desconociendo que por encima del valiente frente al león, del valiente frente a las bestias del campo, había uno que está por encima, que es Dios. Y él había dicho, creceos y multiplicaos. Entonces, ¿qué hace Dios? Les confunde la lengua y comienza la dispersión de la población en todos los diferentes lugares del mundo. Cada uno se fue juntando con el que hablaba su propio idioma o lengua, y así fueron fundando las diferentes tribus, clanes en diferentes lugares, los que se entendían. Entonces, la dispensación del gobierno humano comienza con la salida del arca y termina con la confusión en Babel. Ahí es donde Dios los dispersa. Una vez que se da esa dispersión, entonces Dios llama a un indio llamado Abraham. Está en Ur de los Caldeos y a través de él Dios busca llamar la atención a las naciones vecinas que hablan diferentes idiomas para que se den cuenta que la ausencia de Dios en ellos es la causa de la tragedia y que no hay un Dios tan grande como el Dios de Abraham. Entonces Dios hace una promesa a partir del Génesis capítulo 12. Ahí comienza la dispensación de la promesa y va hasta la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. La promesa comienza con el llamado de Dios a Abraham y concluye con el ingreso del pueblo de Israel a Egipto, a ser esclavos. Estando allí, esclavos, Dios en su proyecto ve la aflicción y quiere liberarlos, y entonces, para darles una tierra y un sistema teocrático, establece una ley moral que aparece ya el proyecto en Éxodo 19 y se realiza en el capítulo 20 del mismo libro. A esa dispensación que comienza allí en Génesis 19 se le llama la ley. Esa dispensación concluye cuando Cristo muere en la cruz. Se llamó la dispensación de la ley, donde Pablo en su carta a los Romanos dice, el fin de la ley es Cristo. Y donde el Evangelio enseña, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces la ley concluye con la muerte y la resurrección de Jesús para darle inicio a una dispensación de la cual nosotros somos bienaventurados al poder disfrutar de ella, que se llama la gracia.
¿Cuándo comienza la dispensación de la gracia? Perdón, ¿cuándo termina la dispensación de la ley? Cuando el juicio del pecado de todo el mundo es puesto en Jesús. Según Isaías 53, léelo todo. Dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pablo dice, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, ¿cuándo termina la dispensación de la ley? Termina con la muerte y la resurrección de Cristo, según el pensar de los sabios de la Santa Madre Iglesia. ¿Está claro? Y se da inicio a la dispensación de la promesa, donde la puerta está abierta para todos. La oportunidad sin distinción de raza, color, estatus, ubicación geográfica. Dice la Escritura que es para todos. ¿Cuándo termina esa dispensación? Cuando Jesucristo venga por su iglesia. Se lleva a la iglesia, entonces se cierra la puerta de la gracia para darle la oportunidad al pueblo de Israel en una semana que falta por cumplirse, porque ya la semana 69 murió el Cristo, falta la semana 70 que comenzará tan pronto la iglesia se vaya, y es en la cual Dios tendrá un trato especial para el pueblo de Israel. A través de ese trato, Dios salvará al pueblo de Israel que crean en Cristo. Porque ratifico o repito lo que ya dije alguna vez. Nadie podrá ser salvo sin Jesucristo, inclusive en la gran tribulación, incluyendo al pueblo de Israel. Israel será salvo si cree en Jesucristo. Porque el cumplimiento de la promesa de hecha Dios a Abraham es Cristo. Y sin Cristo no hay salvación ni para judío ni para gentil. Los salvos por gracia hoy somos en Cristo. Y los salvos judíos en la gran tribulación o semana 70 serán salvos en Cristo. Cuando suban al monte, miren sus heridas, le hagan la pregunta, Él les dirá, fui herido en casa de mis amigos. Entonces Israel entenderá que el que está ahí fue el que ellos crucificaron, e Israel se convertirá a Jesús, al Cristo que ellos crucificaron, y entonces Israel será salvo. Y después de esa semana 70 viene la séptima dispensación, que la llamamos el reino, que comienza cuando termina el juicio de las naciones, según San Mateo, capítulo 25, verso 31 en adelante, donde los justos, que son aquellos que trataron bien a Israel, son llamados justos, y además una herencia maravillosa de disfrutar del reino de Dios que durará 1000 años, según Apocalipsis 20. Los que no trataron bien a Israel, dice, irán al fuego eterno preparado para Satanás y sus demonios. ¿Cómo concluye la dispensación del reino? Satanás es suelto, sale a engañar a las naciones, entonces viene el juicio de Dios y destruye a los ejércitos de Gog y Magog, y aparece el juicio final, donde ya a partir de ese juicio final no habrán humanos en condiciones humanas, sino seres glorificados, salvos por gracia, que es la iglesia, y Israel también salvo por gracia, no en la dispensación de la gracia, sino por la oportunidad que Dios les da de tener un encuentro con Él en el monte, el día que ellos reconozcan que Jesús es el Cristo, que se acojan a Él y que crean que su obra es la única que pudo hacer posible la salvación de ellos. Amén. Entonces llegaremos a una conclusión final frente a la pregunta de aquellos que le dicen a uno, pastor, la Biblia dice que Dios ha dicho estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué pasa de ahí para allá? Estaremos con Él. Nosotros estaremos con Él. Espero que les haya quedado claro cuántas y cuál es el lapso de tiempo, dónde comienza y dónde termina. Por el momento, preocúpese que su rato en la tierra está que se acaba. En mi caso personal, estoy esperando que Jesús
viene Amén. y puede ser hoy. Amén. El tiempo amén. se nos fue, mi estimado pastor. Hermano Carlos, muchas